Estamos con Victoria Aguirre, que es de Mumalá, para un tema del cual venimos hablando todo el tiempo, ¿no? Sí, Mujeres de la Matria Latinoamericana, que ha revelado justamente durante las últimas horas la cantidad de femicidios ocurridos durante el año 2019, un femicidio cada 31 horas, aunque recién hablábamos con Victoria, esta cifra lamentablemente varía porque los últimos dos casos a los que hacíamos referencia ocurridos aquí en nuestro país hacen que la estadística tambalee prácticamente de manera diaria, Me ¿no? parece que darle tanta importancia al final más trágico como al intento, ¿no? Porque en definitiva pasa por lo mismo, ¿no? Sí, o sea, tenemos que siempre tenemos que hablar de dos cosas. Uno es la prevención, que en materia de prevención es lo que nos está faltando, porque obviamente el femicidio es la violencia extrema final, ¿no? Después del femicidio no tenés más nada. Entonces, lo que tenemos que trabajar como política pública es la prevención, evitar llegar a ese caso, o a contabilizar esa muerte, eso que yo les decía. Digamos, nosotras, esto que vos hablabas, todos los días hablamos de femicidios porque todos los días hablamos de una muerta más. Entonces, al no tener datos oficiales, no existen estadísticas oficiales, es muy difícil, o mejor dicho, es un trabajo pura y exclusivamente de los organismos como el nuestro, digamos, como no hay oficiales, nosotros somos las que nos encargamos de hacer estos números para poder visibilizar lo que sucede, ¿no? Hoy por hoy, en estos 7 días de enero, ya hemos contabilizado 5 femicidios en la Argentina y alrededor de 6-7 intentos de femicidio, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso de esta chica que ocurrió en Bunge, digamos, ¿no? Ayer, 22 años, parcialmente quemada, rostro, torso, y no sabemos cómo, ojalá que no llegue al final, ¿no? Durante estos días también, fíjate vos hasta qué punto se incrementa todo esto y este fenómeno aberrante se nos impregna como sociedad, que hasta una criatura que había quedado huérfana por un femicidio se convierte también en víctima de femicidio, como lo que ha sucedido en estas últimas horas en Olavarría también, Exactamente, ¿no? Bueno, el caso de Valentina, ¿no? Ahí está cómo, volvemos a lo mismo, cómo falta el Estado con sus políticas más activas para evitar, digamos, porque de hecho en el caso de ella, una militante también, en la casa que está en Olavarría se crea después del femicidio de su madre, entonces cómo, y ella empieza a participar activamente en la lucha por el Ni Una Menos, el Viva nos queremos, y sin embargo tiene este trágico final, que también lo que nosotras venimos registrando, que es donde nosotras decimos que el Estado está ausente, es en la cantidad en la porcentaje de denuncias hechas realmente, ¿no? Encontramos 2 picos. En el 2015 hay un 22% de mujeres que han ido a denunciar, cuando el promedio general es de 16%. ¿Qué pasa? Hay un descreimiento de que realmente la denuncia vaya a funcionar. Victoria, pero vaya a funcionar en función del primer eslabón, es decir, de la comisaría, de la seccional policial a donde llega la mujer. En función de la prevención, digamos, porque la víctima de violencia va y denuncia la violencia que está sufriendo y no tiene un abordaje por parte del Estado interdisciplinario, que es lo que necesitamos, porque vos necesitas ver muchas cosas, no únicamente el golpe, ¿no? Entonces, no hay una respuesta desde la justicia, no hay una respuesta desde la comisaría, y en cierto sentido hay una desprotección absoluta de la víctima de violencia. ¿Por qué? Porque a lo sumo puede salir con un botón antipánico, pero nuevamente la responsabilidad está puesta sobre la víctima, ¿no? Aparte, mientras haya todavía dependencia económica, hay mujeres que tardan años en poder animarse a denunciar la violencia que vienen sufriendo, porque están agobiadas, están rodeadas por un montón de circunstancias que van más allá del golpe, del insulto o de la manipulación. Es que justamente, por eso es importante hablar de violencia, hablar de la prevención, porque una vez que se ingresa al círculo de la violencia, es muy difícil salir, no se sale sola de la violencia. O sea, no quiero ser pesimista, pero cuando uno mira, es cada vez más difícil, ¿no?, el tema. En realidad yo creo que estamos logrando una apertura, porque hoy hablamos de la violencia y hoy sabemos que existe el femicidio y lo llamamos femicidio, ¿no? Sí. Entonces yo creo que estos movimientos que han sacado a la luz todo lo que ya veníamos teniendo, o sea, la violencia está
está en la sociedad, lo estamos viviendo, crecemos con esa violencia al tal punto que muchas mujeres lo terminamos naturalizando en algún punto de esa violencia. Entonces, lo que estamos trabajando es para que eso se rompa, que vos puedas entender que estás siendo víctima de violencia y que tengas un lugar donde acudir, un estado presente donde vos puedas sentirte protegida, resguardada y que vos tengas las herramientas para salir. Esto que vos decías, la violencia económica. Muchísimos casos donde las mujeres no pueden salir de ese círculo porque no tienen dónde ir. Victoria, ¿Mumala tiene algún tipo de estadística respecto a la edad, a la franja etaria en que las mujeres mayormente son víctimas de femicidios o de violencia? Entre los 19 y 40 años es el pico más alto. Es una franja etaria donde estamos hablando más o menos del 25 o 30% de los casos en ese rango. Lo que sí notamos también en estos últimos 4 años, me atrevería a decir, es que se fue encrudeciendo mucho más en la adolescencia. O sea, estos casos, esta chica de hoy debe ser 22 años, no es adolescente, pero entre los 15 y los 19 también hubo un pico muy alto. Que es llamativo lo que vos decís, ¿no? Porque si hasta escuchás la música que escuchan los chicos en esa edad, es absolutamente violenta y machista con respecto a las mujeres, ¿no? Y se da como una contraposición, ¿no? Porque ahora, en este momento, que en teoría estamos todos mucho más abiertos y mucho más ubicados en tiempo y espacio. Sin embargo, la música que escuchamos es totalmente contraproducente con respecto a esa filosofía que en teoría los chicos de hoy en día tendrían con mayor apertura y ser la esperanza justamente de que esto termine cuando ellos sean grandes, ¿no? Sí, digamos, siempre hay una discusión siempre con el tema de la música. Me refiero al trap en particular, ¿eh? Sí, particularmente no conozco mucho el rubro del trap, pero digamos, el arte es una expresión, ¿no? Entonces, también no es únicamente culpa del arte o... No digo que lo incentive. Lo que me preocupa que como justamente como es una expresión de la juventud, es una usina de donde se alimenta y entonces, ¿cuál es la expresión real? ¿La de los chicos que los vemos con una mayor apertura o de la música que escucha que representan su visión y sus intereses? Yo creo que son modas. Nos pasa ahora que hay canciones de hace 10 años que vos hoy las ponés y decís, yo no puedo creer que lo escuchaba. Programas de televisión. O programas de televisión, hay un montón. Por eso digo, la sociedad va cambiando y también los jóvenes van construyendo su propia cultura, digamos, ¿no? De que los representa y que los expresa. Yo no sé si al 90% de los pibes les representa el trap. No sé, la verdad, desconozco. Pero bueno, sí, tenés esos bichitos ahí dando vuelta que un poco te hace ruido, ¿no? Como esa música o esos mensajes en algunas canciones o en algunas, incluso, insisto, programas de televisión sigue existiendo, que te hacen esos ruidos que decís, bueno, no sé si estamos tan deconstruidos como realmente pensamos o se viene una deconstrucción mayor y nosotros todavía no la estamos viendo. Evidentemente siempre es necesaria una deconstrucción mayor, básicamente porque seguimos hablando de un femicidio cada 31 horas y además porque a Mumala la vemos en todas las marchas, en todas las movilizaciones, no solamente a partir de la violencia de género, sino también en reclamo de los derechos de las mujeres. Y Victoria,